Al único y sabio Dios sea la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano que se transmite de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Radio Ven en la 105.5 FM para la ciudad de La Romana y el resto del mundo. También estamos en la internet. Lo importante de esto es que Radio Ven abarca todo el mundo. Conectados en la internet. Usted puede bajar a sus teléfonos inteligentes la aplicación y ahí puede escuchar a Radio Ven. Se puede escuchar online por la internet. Pero también nosotros estamos grabando para Facebook. Así que todos estos trabajos que hacemos aquí se suben en video en Facebook. Solo buscando Mundo Cristiano IDP y allí usted va a tener acceso a todos los videos y temas que hemos tratado los últimos meses. Así que ya lo sabe, solo dele a la campanita para que la notificación le llegue. También estamos por Facebook, en Iglesia de Dios de la Profecía Central, en la ciudad de La Romana, así que ahí estamos para servirle. Las actividades nuestras son lunes, miércoles y viernes, oración a las 9 de la noche. Nos conectamos los hermanos de la iglesia para orar por la República Dominicana, para orar los unos por los otros y para bendecir la obra de Dios con nuestras oraciones. También estamos los martes en enseñanza en el templo. Estamos trabajando una serie de enseñanza que se titula Verdades Bíblicas, así que desde las 6:30 de la tarde estamos ahí en el templo y también estamos los jueves con nuestro servicio de adoración. Este jueves, el día de hoy, le toca al Ministerio de Música y Alabanza, la dirección y la predicación que tendremos el día de hoy. Así que si usted quiere estar con nosotros, desde las 6:30 estaremos en nuestra casa. Los sábados los jóvenes FBI se reúnen también para adorar al Señor y los domingos nosotros estamos desde las 8 de la mañana con nuestra fabulosa escuela dominical. Estamos tratando unos temas bastante interesantes del libro de Primera de Corintios, el capítulo 14, allí donde se habla de hablar en lengua. Nosotros estamos tratando esos temas tan interesantes que es necesario que la gente lo entienda, lo pueda analizar de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Pero también estamos ya a las 10 de la mañana, nuestra escuela bíblica es de 8 de la mañana a 10, y a las 10 de la mañana comienza nuestro servicio de acción de gracias al Señor por las cosas maravillosas que Él nos ha dado. Bien, vamos a entrar en el tema. Recuerde que desde hace 2 semanas venimos trabajando un libro de John MacArthur que se llama Consejería Bíblica, un libro de John MacArthur titulado Consejería Bíblica, y queremos que usted también, si puede comprarlo, lo haga. Compre el libro de Consejería Bíblica, donde se da consejos cómo aconsejar bíblicamente. Y lo primero que hacíamos las 2 semanas anteriores era comparar la consejería bíblica versus la psicología y cómo está afectando esto a la iglesia del día de hoy. Entonces, el día de hoy básicamente va a ser una exposición histórica. ¿Por qué? Porque vamos a comparar un grupo histórico como eran los puritanos. Hoy voy a hablar de los puritanos a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué hacían ellos? O a la luz de la historia, más bien. ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué fueron tan exitosos en lo que hacían? ¿Por qué impactaron tanto la sociedad y el mundo? ¿Por qué cuando la gente iba a hablar de los puritanos tenía que referirse a ellos haciendo una inclinación de cabeza? Porque el tema es que los puritanos realmente cambiaron en su momento, cambiaron el curso de la historia y cambiaron el mundo. Entonces nosotros sí vamos a hablar hoy de los puritanos ingleses. Lo primero que debemos señalar es quiénes eran los puritanos. Bueno, los puritanos fueron grandes almas sirviendo a un gran Dios.
En ellos se combinaba una inteligente pasión y una ardiente compasión visionaria y prácticos. Eran hombres visionarios, eran prácticos, eran idealistas, también eran realistas, orientados a una meta, eran metódicos, fueron grandes creyentes, grandes esperanzados, grandes hacedores y grandes sufrientes. Esa es la manera como hacemos la introducción de los puritanos. Ahora bien, ¿de dónde viene el término puritano? Miren, en el año 1513 pasa algo en Inglaterra que cambió el mundo. Y ese algo es que el rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. Déjeme recordarle aquí entre paréntesis, Catalina de Aragón era la hija de los reyes católicos Fernando e Isabel. Y hubo ahí una estrategia entre los reyes españoles, casar a su hija Catalina con un rey inglés para unificar el reinado, porque los reyes se solían hacer eso, solían casar sus hijos. Así que Catalina de Aragón, hija de Fernando e Isabel, se casa con el rey Enrique VIII, mejor conocido como Enrique Tudor. Bien, Enrique Tudor se enamora de una joven llamada Ana Bolena y entonces quería que su matrimonio con Catalina de Aragón sea anulado, cosa que la Iglesia Católica no le permitió, y desde ese momento, año 1534, Enrique VIII se desliga de la Iglesia Católica, que estaba gobernando el mundo prácticamente, y él forma su propia religión. De ahí en adelante nacería el anglicanismo. ¿Ok? Bien. El anglicanismo hasta el día de hoy es la religión oficial en Inglaterra. Es la religión cuyo sumo sacerdote siempre será el rey de Inglaterra. Mire qué cosa esto. En el año 1537 Enrique VIII muere y su hijo Eduardo sigue el tema del anglicanismo, y entonces Eduardo levanta un poco el protestantismo, sobre todo esta parte del anglicanismo. Pero Eduardo no dura muchos años, alrededor de 20 años, y murió muy joven, tenía menos de 30 años cuando muere. Y cuando él muere, entonces María Tudor, que era hija de Catalina y de Enrique, llega al poder en el año 1553, llega a ser la reina de Inglaterra en el 1553, y entonces empieza a perseguir a los protestantes. Recuerde que ella viene de una casta católica, sus padres eran los reyes, sus abuelos eran los reyes católicos, su mamá era católica y ella era católica. Entonces lo que hizo fue perseguir a los protestantes, mató muchos protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. 5 años después, María Tudor muere y su hermana Elizabeth, que era hija de Ana Bolena y Enrique VIII, llega al trono, y esta se conoció, porque nunca se casó, no dejó descendencia, se conoció como la reina virgen. De hecho, duró 40 años gobernando a Inglaterra, siendo la reina de Inglaterra. Y ella lo que hizo fue buscar la paz entre católicos. No era una mujer de guerra, sino que lo que hizo fue buscar la paz entre católicos y protestantes. Bien, pero realmente, ¿por qué menciono todo esto? Porque los puritanos básicamente eran calvinistas ingleses, influenciados por la reforma suiza, sobre todo de Ulrico Zwinglio. Querían purificar primero el cristianismo de la influencia católica. Recuerden, esto es en Inglaterra. Entonces, estos calvinistas que vienen influenciados por la reforma suiza de Ulrico Zwinglio, llegan a Inglaterra y lo que quieren hacer es purificar el cristianismo, purificar tanto básicamente el anglicanismo. Querían purificarlo para que no se pareciera tanto a Enrique VIII, sino que se pareciera más a Cristo, a la palabra de Dios. Y entonces a estos hombres que vienen con esta reforma, donde ellos abrazaron de manera radical las 5 solas,
a estos hombres empezaron a llamársele los puros o los puritanos. Bien. En el 1603 llega al trono un hombre protestante, de hecho era un puritano que se llamaba Jacobo Estuardo o Jacobo I. Y Jacobo Estuardo emite un decreto que llama ordenanza, básicamente era una petición puritana para que los puritanos tengan más control y más auge de lo que querían hacer, que era básicamente que la fe creciera, que el evangelio creciera. Así que esto no se pudo porque el consejo no le permitió a Jacobo Estuardo esto, y lo que hizo fue entonces ordenar una traducción de la Biblia al inglés. Y esta es la traducción que nosotros conocemos el día de hoy como la King James. Ahora bien, de ahí en adelante, los puritanos fueron reconocidos por su alto impacto, no solo en la sociedad inglesa, sino también en la sociedad americana, porque hubo una persecución, se persiguió a los puritanos, pero los puritanos lo que querían era purificar todo el tema religioso para que la gente confiara más en la Biblia, pues ellos decían que la Biblia es la única que tiene el poder de cambiar a una nación y de poner fundamentos fuertes a una nación. Por eso vemos hombres como Charles Spurgeon, como Martin Lloyd-Jones, como John Bunyan, que fueron hombres que estudiaron mucho sobre sobre esta parte del puritanismo y que abrazaron la idea puritana. Entonces, ¿cuáles eran las reformas que los puritanos, de hecho, cuando algunos de ellos llegaban al poder, traían algunas reformas consigo? Algunos de estos puritanos, las reformas que tenían era, primero, la alfabetización universal, porque los puritanos obligaban de hecho, a los hijos de ellos a leer la Biblia. Era muy difícil encontrar a un puritano que no sepa leer y escribir, que no tenga un diálogo, que no sepa conversar, que no sepa expresar una idea. Entonces, los puritanos, cuando llegaban a ciertos puestos de poder, ellos peleaban por esto de la alfabetización universal, también de la educación gratuita. Y cuando llegan a América, se ven que allí no tienen impedimentos para hacer esto. Promueven mucho la alfabetización y promueven la educación y levantan universidades, atención, levantan universidades como fue la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Fueron levantadas por puritanos, ¿ok? Los puritanos, algo que mediaban era que ellos no hacían diferencia entre lo laboral y lo religioso. Para ellos la vida del hombre no se componía de dos partes, sino que ellos vivían solo para la gloria de Dios, y todo lo que hacían, decían ellos, es para la gloria de Dios únicamente. Así que ellos tenían algunos principios que llevaban a cabo, que eran la ética en el trabajo, la respuesta bíblica a todas las cosas, y todo debería estar centrado en Jesús. ¿Cuál era el carácter básico de los puritanos? Era buscar apasionadamente una vida reformada completamente por la palabra de Dios. Ok, pero esto nos representa algunos problemas al día de hoy. El puritanismo nos presenta algunos problemas al día de hoy, claro, haciendo una comparación de lo que es el puritanismo con lo que vivimos en el Evangelio el día de hoy. Los puritanos veían la Escritura como la pieza central del pensamiento y de la vida. De hecho, un hombre, por aquí lo tengo, apellido Packer, J.I. Packer, en un libro que se llamaba La búsqueda de la piedad, que escribió lo siguiente, permítame leerlo. Dice: el puritanismo fue, por sobre todas las cosas, un movimiento bíblico. Para los puritanos, la Biblia era una verdadera posesión más preciada para el mundo que el mundo podía permitirse. Su convicción más profunda era que la reverencia a Dios significaba reverencia a las Escrituras. Seguir a Dios significa obediencia a las Escrituras. Por lo tanto, para su mente no podía darse un insulto mayor
al Creador que rechazar su palabra escrita. Y por lo contrario, no podía haber un acto de reverencia más elevado que apreciar la Escritura, estudiarla con detenimiento y luego vivirla y enseñarla a todos. La inmensa veneración por la Escritura y por la palabra viva de Dios, del Dios viviente, y un devoto interés por conocer y hacer todo lo que en ella se prescribe, fue el distintivo sobresaliente del puritanismo. Para los puritanos la Biblia fue suprema en todo, incluyendo la práctica de la consejería. Recuerde que lo que estamos hablando es sobre consejería. Y yo creo que el tiempo no me va a dar porque es demasiado lo que encontré sobre los puritanos. Pero bien, tenemos tiempo. El fundamento bíblico de la consejería puritana descansó sobre la doctrina de la inspiración divina. Hoy no se tiene básicamente esto, porque hoy se está aconsejando más desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva bíblica. Y ahí es donde viene el tema. ¿Por qué otra vez no nos parecemos a los puritanos? ¿Por qué estamos incluyendo dentro de las iglesias o trayendo a la consejería temas de psicología? Un colorido y directo, y esto le está hablando Thomas Watson. Thomas Watson dijo, un corolario directo a la inspiración de las Escrituras es su autoridad implícita. Lo que decía es, bueno, la Biblia tiene autoridad en todo. En todo tiene la Biblia autoridad. Cada línea que se lea, decía él, usted debe pensar que Dios le está hablando. Entonces, ahí es donde entra un tema de confianza en Dios. Y tengo un artículo por aquí que habla de la confianza en Dios. A ver si puedo publicar esto. La confianza más grave delante de la iglesia la cuestión más grave delante de la iglesia es siempre Dios mismo. Y lo más portentoso acerca de cualquier hombre no es lo que él en un momento dado puede decir o hacer, sino lo que en la profundidad de su corazón concibe acerca de cómo es Dios. El problema grave hoy es que hemos olvidado a veces, yo a veces lo digo a los pastores, hemos olvidado parece que cómo es Dios o quién es Dios. Por una secreta ley de nuestra alma, tendemos a movernos hacia nuestra imagen mental de Dios. Tenemos una imagen mental de Dios que a veces está totalmente desviada. Esto es verdad no solo para cada creyente, sino para todos los que componen la iglesia. Entonces, aquí lo que señala el autor, que era A.W. Tozer, eso lo habla en un libro que se llama El conocimiento del santo, es evidente de lo que está pasando el día de hoy. Miren, hay muchas cosas que nosotros debemos pensar en cuanto a nuestra vida en comparación con cómo vivían los puritanos. De hecho, hay una publicación en YouTube de los puritanos hecha por Byte, que sería bueno que usted vaya y la escuche, la vea. Porque ahí se nos refleja que qué ha pasado con el evangelio el día de hoy, qué ha pasado con los evangélicos el día de hoy. En alguna medida hemos olvidado la confianza en Dios, hemos dejado la gracia del Señor y nos hemos inmiscuido en otras cosas. Y a Dios que nos ayude, hermano, a Dios que nos ayude a entender esto. Hay un punto importante aquí y hay tres conclusiones importantes que Richard Sives en su libro llamado El conflicto del alma, él concluye con estas tres cosas, y yo quisiera también, porque tengo el tiempo encima, yo quiero concluir con estas tres cosas de Richard Sives. Primero, Richard Sives dice, déjeme ver acá, deme un momento, aquí está. Dice él que la vida de muchos hombres es casi una fantasía, aquello que principalmente establece su imaginación. Es decir, los hombres siguen lo que su imaginación le establece, no necesariamente lo que la palabra de Dios le establece. Y eso lo que causa a veces es indignación. ¿Indignación por qué? Porque estamos negando a un Dios que es supremamente santo,
y que quiere que nosotros aconsejemos a la gente o le hablemos a la gente de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a nuestro propio entendimiento de las cosas. Mire lo que dice. Hay una conclusión que termina aquí Sives diciendo, primero, no podemos sino concluir que en tanto que la comunión con Dios de los puritanos fue gran cosa, para los evangélicos de hoy es una comparación de una cosa muy pequeña. Los puritanos se preocupaban por lograr la comunión con Dios en una medida que nosotros no podemos entender. Segundo, observamos que mientras la piedad práctica de los puritanos era natural y espontánea, porque era fervientemente centrada en Dios, la nuestra es una cosa con demasiado frecuencia artificial y ostentosa, porque en gran medida se preocupa de nosotros mismos y no del crecimiento y no de la palabra de Dios. Tercero, parece innegable que la pasión puritana por la integridad y honestidad moral delante de Dios, el temor a la hipocresía en ellos y en otros, y su humilde autodesconfianza que les guiaba a la examinación continua para evitar el desliz hacia una mera representación de un drama religioso, no tiene contraparte en los hábitos evangélicos de nuestros días. Fueron típicamente cuidadosos. Los puritanos fueron cuidadosos, fueron serios, fueron realistas, fueron firmes, fueron pacientes, fueron persistentes en hacer el bien y ávidos por santidad de corazón. Nosotros, en cambio, con mucha frecuencia nos mostramos impetuosos, nos mostramos eufóricos, nos mostramos frívolos, simples, huecos, superficiales. Gloria a Dios. Miren, hermanos, esto es una cuestión para nosotros arrepentirnos, porque si en los años 1500, 1600 se levantaron hombres con esa pasión por Dios, por la palabra, no teniendo las herramientas que nosotros tenemos hoy, ¿qué ha pasado con el pueblo cristiano el día de hoy? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con la fe? Hemos obviado a Dios, hemos dejado a Dios. Cuando queremos introducir, hermanos, cuando queremos introducir en nuestras cuestiones temas que nosotros pensamos que es importante, lo que hacemos es meter en problemas más a la iglesia y meternos en problemas nosotros como cristianos. Hay 4 cosas que la iglesia, que son los problemas básicos del día de hoy. Primero, la excesiva predicación controlada por el hombre o centrada en el hombre. Segundo, la falta de centralidad de Cristo en la exposición de la palabra de Dios. Tercero, la escasa confrontación sobre el pecado. Y cuarto, la forma en que la iglesia ha perdido de vista a Dios, cosa que no pasaba con los puritanos. Excesiva predicación centrada en el hombre, falta de centralidad de Cristo en la exposición de la palabra. Hoy se predica más al hombre y las cosas que el hombre puede hacer. Tercero, la escasa confrontación, no se confronta el pecado. Y cuarto, la forma en que la iglesia ha perdido de vista quién es Dios. Yo quiero concluir con esto. La lección importante es, no se puede desligar la visión, la misión y el quehacer diario de la iglesia de la palabra de Dios. Esto nunca se debe hacer. Pero a veces con nuestras consejerías estamos desligando esto y estamos enviando a los hombres que vienen a buscar consejería. En vez de guiarlo a la palabra de Dios, lo que lo estamos es guiando a otro tipo de cosas como es la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Y le estamos mostrando más pensamientos humanos que la propia palabra de Dios. Por último, cuando la iglesia copia los modelos que representa al mundo, termina pareciéndose al mundo. ¿Qué debe entonces la iglesia copiar? Los modelos que se parecen a Dios, que es su diseñador. Él murió por ella, Él vertió su sangre por ella. Por lo tanto, lo que debemos recordarle siempre a la iglesia es que tiene un Señor y Salvador que murió por ella y que un día vendrá por ella. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos.